No, es luz o es tinieblas. Amén. ¿Estamos en Cristo o estamos con el diablo? Así es en sí. Sí, y esto no depende de ser moralista o no serlo, ¿verdad? O tener una religión o no tener religión. Esto es arrepentimiento, ¿sí? Es obediencia a la palabra. Amén. Lo que nos hace parte del reino de Dios o nos tiene hechos a un lado, ¿sí? Y no es que Dios lo haga, ¿verdad? Es que son cosas que así están establecidas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos hemos encontrado con Dios, que Él es el que nos busca realmente, si nosotros no lo buscamos, Él fue el que nos buscó, sí, nos buscó por pura misericordia, sí, porque nos amó. Entonces, esa búsqueda de Él, pues llega un momento donde se encuentra con nosotros, sí, y nos para en el camino, ¿verdad? Y nos hace ver nuestra condición de pecado, de necesidad de Dios, sí, y que necesitamos el perdón, y pues allá hay un encuentro con Dios. Cuando este es genuino, cuando no es emoción, cuando es real, la persona cambia rumbo, sí, porque experimenta un nuevo nacimiento, un arrepentimiento, sí, la Biblia lo dice así, es trasladado de las tinieblas, sí, hacia la luz, de un reino de maldad al reino de Dios, sí, y ahí empieza todo un proceso, sí, que no termina hasta que el Señor viene o hasta que nosotros vamos con Él. Amén. Pero ahí inicia todo un proceso de restauración, de sanidad, de liberación, de renovación. Sí, la idea del Señor es que seamos, eso fue su pensamiento desde Adán, sí, que a través de personas que lo entienden y le creen, sí, se pueda poblar el mundo con esa misma cultura, con esa misma mentalidad. Sí, por eso a Adán le dio mandamientos, para que Adán y Eva, que fue pues, el primer matrimonio que menciona la Biblia, pues pudieran poblar el mundo, sí, con lo que Dios les mandó. Sí, esa era la intención. La comunión, la relación que tenían con Él, pues no se pudo por causa de la rebelión. Sí, después Dios toma a un Noé, sí, y toma una familia, bueno, un Set y luego un Noé, y salva a una familia para que esa familia cumpla ese propósito, sí. Pues tampoco, ¿verdad? El corazón se iba apartando. Dios llama a un Abraham y dice, bueno, ahora a través de ti voy a hacer una nación, ¿sí? Y tú le vas a mandar, dice Génesis, tú le mandarás a tus hijos que guarden el camino de Jehová, ¿sí? Y que hagan justicia y juicio. Y pues bueno, ¿verdad? Pues ya es recorrer toda la Biblia, pero pues Dios no lo vio, ¿sí? No vio todo eso. El pueblo de Israel se apartaba. Pues ya viene los tiempos de Moisés, donde ya Dios no da solo mandamientos que se iban pasando por, que se comunicaban con palabras, pues, ¿sí? O por tradiciones, sino les dejó una ley, ¿sí? Y les estableció como una constitución, así va a ser mi pueblo, ¿sí? Y esto quiero que hagan, y en esto quiero que lo hagan así, y les detalló todo su estilo de vida. Sí, lo que tenían que comer, lo que no tenían que comer, los rituales que tenían que hacer para adorarlo, sí, cómo debían de vivir las familias, qué tenían que comer, les mandó maná, o sea, les estableció todo, sí, porque lo que Dios quería, y siempre ha sido así, era establecer una cultura en el mundo, sí, donde lo pudieran conocer. Amén. Pues no se logró, ¿verdad? Sí, como Él quería. Porque el hombre ya se había descarriado desde el principio y entonces nos envió a Jesús. Amén. Y a través de Él vino a hacer lo que nadie pudo hacer, que era cumplir todo lo que Dios mandó a la perfección. ¿Sí? Entonces, como Dios dijo, todo, la mente está hecha a perder, los corazones, ¿sí? No hay, todo es podrida llaga, creo que menciona la Escritura, de pies a cabeza hay maldad. O sea, no hay forma de que se regeneren, de que se restauren. Entonces tiene que venir otro. Y pues Dios lo profetizó o lo anunció desde el Génesis, desde antes. Bueno, el primer día, hágase la luz, fue la luz. Y eso fue el primer día y ahí se anunció la venida de Jesús, ¿verdad? El segundo día es lo mismo. Pero bueno, está muy larga la explicación, ¿sí? Pero el Señor lo habló, la venida de Cristo se anunció desde el Génesis. Amén. Para traernos salvación. Entonces, ahora en Jesús, sí, ya no es solamente como que normas, sí, o rituales de qué hacer y qué no hacer, sino es la vida de Jesús, ¿verdad? Tanto lo que Él enseñó como Él lo mostró. Entonces, ahora es, no nada más esto es lo que tienen que hacer, así lo tienen que hacer, ¿sí?
Y entonces ahora nosotros tenemos que ver a Jesús, ¿sí? Para entender cómo Dios quiere que vivamos, amén. Y entonces nació la iglesia, ¿sí? La iglesia del Señor en el mundo, amén. Para que a través de la iglesia se pueda colonizar la tierra, amén. O esa cultura que siempre quiso desde el Génesis se pueda dar, pero ahora a través de un pueblo, ¿sí? En el mundo entero, tanto en Israel, ¿sí? Donde nace la iglesia, ¿sí? Israel, los judíos, y a través de la iglesia gentil, que somos nosotros, ¿verdad? Y así llenar el mundo del evangelio. Esa es su intención, amén. Entonces, en resumen, pues, o en conclusión, ¿sí? La palabra de Dios es una cultura, amén. Entonces Dios nos trasladó a las tinieblas para que vivamos en esta cultura, ¿sí? La cultura del reino, ¿sí? La cultura de Dios. Entonces ya no solo tenemos un montón de reglamentos, ¿sí? Ahora tenemos un modelo. Por eso les decía, ya no nada más es lo que tienes que hacer, ahora te dice cómo lo tienes que hacer. Y ahora es ver a Jesús, ¿sí? Y si vemos en Él, pues eso implica fe, ¿sí? Y el verlo a Él, pues implica arrepentimiento, conversión. No es suficiente o no es tener una religión, ¿verdad? De que tengo soy cristiano, soy hermano. No, es tener una vía de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, si no es así, no nos traslada a las tinieblas. Uno sigue en tinieblas, pero escuchando Biblia. No es así, tiene que haber un arrepentimiento verdadero, amén. Entonces cuando la persona se arrepiente genuinamente, y pues eso lo trae el Espíritu Santo, ni siquiera nosotros lo entendemos, mi hermano, ¿sí? Tiene que venir una conciencia de Dios, donde es un impacto aquí adentro, y te hace entender, tú me llevaste a la cruz, ¿sí? Pero yo te amo y te quiero sacar de tu condición, amén. Lo que se hizo en esa cruz fue un sacrificio inmenso para darte a ti esperanza, ¿sí? Salvación, y cambiarte tu destino, porque tu destino ya era en tinieblas, amén, pero te lo quise cambiar, o lo cambió por causa de ese sacrificio. Entonces cuando realmente una persona le entrega el corazón a Dios en arrepentimiento y deja de tener religiones, ¿sí? Deja de ser moralista, de pensar que es bueno, amén. Cuando no es lo bueno o lo malo que seamos lo que nos salva. Hay gente más buena que muchos hermanos, no de aquí. Aquí todos son buenos, ¿verdad? Pero en otros lugares, mucho hermano que es hermano y es pastor incluso, y es tremendo, ¿sí? Y hay gente en el mundo que hasta da ejemplo, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Los dos se van a perder, ¿sí? Entonces, porque no es si es bueno o no es bueno, amén. Es que acepta el evangelio o lo rechaza. Y aceptarlo no es nada más decir yo sí creo, no, es vivirlo. O sea, realmente tomar su cultura y hacerla nuestra, amén. Entender que éramos esclavos como Israel, ¿sí? Entonces cuando uno lo entiende, que es por un milagro de Dios, porque ni eso lo podemos hacer por nosotros, entonces nos traslada a las tinieblas, ¿sí? Y entramos a la luz. Y ahí entra un proceso, que es todo lo que hemos estado hablando. Por eso le decía, en Israel se puede ver más claro, en ese Israel. Ya lo demás pues lo va ampliando, ¿verdad? O lo va explicando más a detalle. Pero al salir de la esclavitud, pues se entra a muchos procesos, ¿sí? Procesos donde Dios, no todo es quebrantamiento, ¿verdad? De hecho, eso es lo que quiero hablar. El desierto, que es lo que hablamos el domingo, ¿verdad? No es un lugar permanente, no es para vivir, ¿sí? Es para cruzarlo, es solamente un proceso, ¿sí? Es parte de algo, amén, o parte de nuestro caminar. Por eso no es normal que el proceso dure 40 años, ¿sí? O que toda nuestra vida en el Cristo haya sido padecimiento, o sea padecimiento, ¿sí? Entonces ahí hay que examinarse, ¿sí? Porque sí se hace más largo el camino en nuestros desiertos, ¿sí? Cuando no hay instrucción, amén. Moisés no tuvo enseñanza y por causa de eso pues se aventó 40 años en el desierto, amén. Pero el pueblo de Israel tenía enseñanza, ¿sí? Y hay muchas cosas, ¿verdad? Una de las cuales por las que no pudo llegar a la tierra de promesa
fue por causa de la desobediencia, entre otras cosas, ¿verdad? Que las vamos a ir viendo. Y él no pudo entrar, le faltó fe, ¿sí? Entonces, aquí el problema no era la falta de enseñanza, era la falta de fe, ¿sí? Entonces, cuando hay instrucción o enseñanza, esto tiene que ser más rápido, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, de hecho así lo menciona la Biblia, ¿sí? Moisés se aventó 40 años en el desierto, Israel podía cruzarlo 3 días, lo mencionó Moisés, ¿sí? Después pasaron 40 días, ¿sí? Pero Israel seguía en la misma actitud de desobedecer, de hablar mal de Dios, y entonces Dios se los convirtió en años, ¿sí? Y les dijo, hasta que todos se mueran, vamos a cruzar. Y los que van a entrar no van a ser ustedes, va a ser su descendencia. Si sus hijos van a poseer la tierra que les juré a ustedes y a sus padres. Entonces, cuando pudieron haber sido 40 días, 3 días, sí, que es lo que menciona ahí, se les convirtió en 40 años. Entonces, exactamente los años que pasó Moisés, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza, verdad? Cuando no hay enseñanza, el camino se hace más difícil. Se requiere una fe muy grande, ¿sí? Para que una persona permanezca sin tener instrucción, ¿sí? Se necesita mucha fe, mucho amor a Dios, ¿sí? Se necesita tener mucha convicción del propósito que Dios le ha dado, ¿sí? Se requiere ser muy valiente, amén, y tener una visión tan clara de aquello para lo que nació, como Moisés. Dice la Biblia que él caminaba como viendo al invisible, o sea, él no veía nada, pero él permanecía creyendo algo, ¿sí? Entonces, eso requiere más esfuerzo, pero Dios permite eso para que las siguientes generaciones no tengan que atravesarlo así. De que van a atravesar desierto, lo tienen que atravesar, es así, lo tiene que atravesar, amén. Más si tiene la aspiración a servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, ya mandé un Moisés por delante, ¿sí? Se le reveló lo que tenía que entender. Ahora sí, los que vienen detrás, atiendan a lo que le estoy hablando a ese Moisés, para que esto sea más rápido. Cuando se hace así, entonces el desierto se acorta, ¿sí? O el tiempo es más rápido, ¿sí me explico? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Hasta donde nos alcance el tiempo, amén. Muchas cosas, bueno, usted lo sabe, los que ya tienen más tiempo pues ya han oído mucho esto, pero bueno, lo siento mucho de parte de Dios hablarlo así. Vamos pues, 1 Corintios 10, dijimos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cómo salir del desierto, ¿sí? En base a esta escritura, ¿verdad? Porque hay más, ¿sí? Por ejemplo, hablamos del Salmo 23, es un descanso total en Dios, eso nos saca del desierto, amén. O nos saca del quebranto, creo que fue lo que hablé, ¿verdad? La humillación o el quebranto, la aflicción, ¿sí? Cuando se aprende a descansar en Dios, el desierto se hace más rápido, pero cuesta porque el yo patalea, ¿sí? Quiere defenderse y pues va a sufrir más porque eso se alarga, ¿sí? Hay una escritura en Cantar de los Cantares, creo que es el capítulo 2, y dice esa escritura, ¿quién es esta que viene del desierto? Que viene subiendo el desierto, algo así. Y lo dice ahí, en los brazos de su amado, ¿sí? Entonces, para salir de un desierto hay que dejarse llevar o reposar en los brazos del amado, ¿sí? O sea, hay que descansar en Dios. Y descansar en Dios es el Salmo 23. Sí, Él es mi pastor, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, mi restaurador, Él es mi justicia, o sea, Él me defiende, Él es todo para mí. Eso es descansar en Él, sí, pero eso cuesta, ¿verdad? Porque normalmente nosotros necesitamos tener algo seguro en la lógica para poder creer, y pues eso no es fe, sí. Entonces necesitamos sentir la convicción, o más bien que los números nos cuadren, ¿verdad? Que la lógica nos cuadre para poder decir, sí va a suceder, ¿sí? Pero está complicado echarse, bueno, esto lo hablé en todo lo que se ha estado hablando de la fe, echarse un salto al vacío, ¿sí? Con la convicción de que Él está conmigo, ¿verdad? Acuérdense de Pedro, ¿sí? Que, a ver, manda que yo vaya a ti, y pues
soltó o se salió de la barca, ¿verdad? Empezó a caminar sobre el agua. Bueno, son pasos así, pasos de fe, pasos al vacío, ¿sí? Por cosas que él dijo, ¿sí? Porque Pedro no salió nada más porque sí, dijo, manda que yo vaya, y ven. Entonces cuando él habló, pues él se empezó a mover, ¿sí? Pero pues son cosas que él tiene que desarrollar en nosotros. Entonces descansar en Dios. Acuérdese del Señor Jesús también, que iba dormido en una barca cuando estaba una tormenta y dice que las olas golpeaban la barca, ¿sí? Y son cosas inexplicables, ¿verdad? ¿Cómo puede ir dormido alguien con todo eso? Bueno, eso es un descanso pleno en Dios. ¿Sí? Lo que quiere decir es que el afán, la ansiedad, la preocupación, la angustia no nos gobierne, sino que nos gobierna algo que Él dijo, ¿sí? Cuando eso se da, usted está viendo el Salmo 23, ¿sí? Pero cuesta, ¿verdad? Por eso está el Salmo 22 antes, que es más dolor, ¿sí? Y cuando esas cosas se empiezan a dar, entonces yo voy en los brazos del amado, ¿sí? Entonces el amado, dice la Biblia, ¿quién es esta que sube el desierto? Amén. Entonces, ¿cómo en resumen de todo esto se sale del desierto descansando en Dios? ¿Sí? Solo así. Por eso hay otras escrituras que dice que te saqué o te cargué, algo así, en las alas del águila. O sea, no saliste tú, te saqué yo, ¿sí? Pero en alas de águila. Pues ahí hay una profundidad, ¿verdad? Porque el águila siempre o normalmente representa lo profético. Entonces es descansar en lo que Él anuncia o en lo que Él habla, ¿sí? Y nos va sacando de ahí. Podemos decir, ¿verdad?, que el punto importante es descansar en Dios, ¿sí? Y eso cuesta. Por eso hay otra escritura que dice, en quietud y paz vendrá vuestra salvación, ¿sí? Entonces es aquietar todo el griterío interno, ¿sí? Todas las voces adentro, voces nuestras, ¿verdad? Si son otras voces raras, pues necesitamos pasar allá a la oficina a pasar liberación. Pero en lo normal, ¿verdad? Las voces emocionales, ¿sí? Los pensamientos, los sentimientos, los argumentos de afuera, ¿verdad? Que nos hablan y nos dicen de no se puede o sí se puede, y tanta lucha que a veces se experimenta, ¿sí? Un bombardeo en la cabeza, ¿verdad? Una opresión aquí adentro en las emociones, amén. Las voces internas, ¿sí? Que quieren cuadrar todo, amén. Entonces lograr callar todas esas voces y decir, como dijo o como Dios le habló a Elías, en un silbido apacible, ¿sí? Ni en el trueno, ni en el fuego, ni en el viento, sino hasta que, o el terremoto dice, hasta que vino paz. Entonces cuando la mente, el corazón se encuentra en paz, es seguro que Dios hable, amén. Pero para ponerlo en paz es donde está la batalla, ¿sí? Es forzar el alma, amén, forzar la mente. Y pues eso a veces no es de un día, ¿sí? Ni de 5 minutos de oración. Eso requiere esfuerzo, amén, hasta que la mente logra sentir paz. Por eso el método más sencillo, ¿sí?, de entender es declarar la palabra, ¿sí? Orar la Biblia, amén. Porque la Biblia no es un libro de la religión, ¿sí? La Biblia es la voz de Dios, amén. Entonces la palabra de Dios no es el libro de los protestantes, ¿sí? La palabra de Dios es espíritu, amén. El diablo le tiene miedo no a los hermanos, le tiene miedo a lo que él estableció, Dios estableció en su palabra. Entonces cuando alguien le crea la palabra, es un poder, ¿sí? Por eso dice la Biblia en Efesios, ¿verdad? Un poder que operó en Cristo y que opera en nosotros, los que creemos, ¿sí? Entonces, ¿en qué creemos? Pues en lo que está aquí. Entonces, si yo no creo lo que está escrito, no opera el poder que está ahí. Es un libro más. ¿Sí me expliqué? Entonces, yo creo la palabra y ese poder va a operar en el que creyó, ¿sí? ¿Por qué cree que? Bueno, todos no somos los mismos, ¿sí? Y no fueron terapias, fue la palabra de Dios, ¿sí?, que transformó nuestras vidas en muchas áreas. O sea, el poder de esa palabra tuvo efecto en mí porque la creímos, amén. Y así es en todo, mis hermanos, amén. En absolutamente todo lo que está escrito, si yo lo creo, ¿sí?, opera el poder de la palabra, amén. Entonces la palabra de Dios, con la Biblia se creó el universo. Imagínense el poder que tiene, ¿sí? Todo lo que vemos y lo que no vemos y lo que se ha descubierto y lo que un día se va a seguir descubriendo, y nos va a faltar tiempo para conocer todo lo que está creado,
Todo eso lo hizo Dios a través de esto. Entonces, este mensaje o esta palabra es tan poderosa, ¿sí?, que salva vidas del infierno. Amén. Que transforma personas, ¿sí? Lo que no hace la ciencia, lo que no hace la psicología o la psiquiatría, que lo puede hacer después de muchos años de terapia y que muy seguramente va a recaer en algo, esto sí lo hace a la perfección, ¿sí? Pero la cosa es que hay que creerlo. Amén. Porque esto opera en los que creemos, dice Efesios 1. Amén. Entonces, si lo creemos, ese poder va a operar. Amén. Si decimos creerlo, no opera. Amén. Y no es de que opere, lo leo, lo declaro y ¡fum!, se acabó todo y todo es felicidad. ¿Sí? Pues no es así. Amén. Esto requiere, por eso es fe, es perseverancia también en eso. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, una estrategia muy simple de entender y de explicar, ¿verdad? Lo difícil a veces es hacer. Para callar todas esas voces es hablar la Biblia. Amén. Porque la palabra de Dios hace que el alma empiece a tener quietud, ¿sí? Porque la Biblia es medicina. Amén. Entonces empieza todo el tormento en la mente, ¿verdad? Que normalmente nadie queremos hablar la Biblia. Lo que hablamos es lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces es ahí donde entra el forzar el alma. Salmo 103, bendice alma mía, o habla bien de Dios, ¿sí? Y empieza a forzarlo, y se forza, y usted empieza a declarar: Señor, tu palabra dice esto, no siento ánimo, no, todo lo que podamos decir, ¿verdad? Pero tu palabra dice, Señor, y tu palabra dice, y usted declara lo que dice, ¿verdad? Y lo está declarando, llega un momento donde el alma lo empieza a aceptar, ¿sí? Porque la Biblia es espíritu. Amén. No es nada más letras, es espíritu. Entonces, cuando lo empieza a creer, como esto es espíritu, y Hebreos 4 dice que es una espada que entra hasta el tuétano, hasta el espíritu y el alma, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, eso entra como espada y entra a nuestro ser. Entonces, cuando eso pasa, me empieza a dar poder, ¿sí? Y el alma se empieza a convencer de algo que todavía no existe o que no lo ha visto, y entonces todo ese alboroto interno se empieza a apaciguar, ¿sí? Pero eso requiere darle y darle y darle, amén, hasta que el alma lo asimila y lo cree, y diría el pastor Matías, ¿verdad?, viene como una unción, ¿sí? Y esa impartición o ese poder, ¿sí?, me empieza a habilitar. Y si lo hacemos, que es tan simple la estrategia, ¿sí?, sale usted de ahí como león. Amén. Todo sigue mal, ¿verdad?, afuera. Pero en su interior y en su mente, usted empieza a ver las cosas diferentes, ¿sí? Y entonces empieza a hablar como Dios quiere que hablemos. Amén. Y entonces ahí el alma empieza a reposar. Amén. Y empieza a reposar. Y entonces Dios va a empezar a decir: ahora el asunto es mío, ¿sí? Yo lo voy a arreglar. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, den un aplauso a Dios, pues, por su palabra. Entonces somos un pueblo súper bendecidos, ¿sí? Por causa de la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces esa es una forma muy, pues es lo práctico para salir del desierto. Amén. Entonces no hablemos lo que el diablo quiere que uno hable, ¿sí? Hablar contra Dios o maldecirlo. Si maldecir es hablar mal de Dios, ¿sí? O maldecir es hablar mal de alguien. En este caso es hablar mal de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es hablar mal? Es quejarse, ¿sí? La queja es maldecir, mi hermano, ¿sí? Entonces, cuando estamos en queja, lo que estamos haciendo es maldiciendo o hablando mal, ¿sí? Y ese hablar mal hace que el alma no tenga reposo, ¿sí? Lo dice el Salmo 103, ya lo mencioné, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Sí, bendice alma mía a Jehová y no olvides. Sí, los de sanidad interior, ¿verdad? Ahí está otro versículo claro. No olvides. Sí, entonces la palabra de Dios hace que el alma repose porque estamos bendiciendo a Dios, ¿sí? Y la mente se acuerde
de los favores de Dios. Y cuando la mente se acuerda de los favores de Dios, entonces el alma empieza a sentir placer, ¿sí? O lo que dice el Salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Entonces cuando empieza a sentir eso, el alma empieza a sentir reposo. El problema no ha terminado, ¿sí? Lo que está Dios haciendo es transformar nuestro interior, que eso es lo que le importa, ¿sí? Porque el exterior lo cambia así, si quiere, ¿sí? El problema es nuestro interior, amén. Es más, a veces ni siquiera hay problemas afuera, todo el problema está dentro, amén, ¿sí? Entonces Dios todo lo puede transformar de un momento a otro, mis hermanos. Y hay una escritura, no recuerdo exactamente dónde está, pero eran los tiempos de Eliseo. Esa escritura me gusta mucho. Pues la miseria estaba a todo lo que daba en la capital de Israel, Samaria. Sí, había mucha pobreza, donde era tanta la miseria que se comían el estiércol de paloma, imagínense, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué no se comían las palomas, verdad? Sí, bueno, se comían el estiércol de paloma y se comían la cabeza de burro y la vendían cara, ¿sí? La cabeza de burro era cara en aquel tiempo y el estiércol de paloma también se vendía. Entonces imagínense la miseria en la que está Israel, y fueron mucho tiempo. Entonces Dios le da una palabra a Eliseo, ¿sí? Y suelta la palabra y empieza a decir, hablaba de vender cosas que estaban muy caras, muy baratas, no recuerdo exactamente las palabras, pero lo que daba a entender es, la situación va a cambiar, ¿sí? Y el pueblo se va a enriquecer así. Y lo dijo, de aquí a mañana, ¿sí? De un día a otro. Entonces hubo gente, pues obviamente, ¿verdad?, que dijeron, no, si eso fuera, y empiezan a quejarse, a maldecir, a hablar mal de Dios. Y como Eliseo pues traía la escuela de Elías, pues le suelta una palabra y le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a disfrutar de eso. Sí, y así fue. Al día siguiente, a las horas, mi hermano, ¿sí? Israel conquista un ejército enemigo. ¿Sabe cómo lo hizo? A través de 4 leprosos, ¿sí? Que ni siquiera fueron a hacer guerra. Nada más dijeron, ya nos vamos a morir. En Israel está el hambre, pues aquí es muerte. Pues vamos al campamento del enemigo. Tal vez por nuestra lepra nos tengan misericordia. Y ahí van los leprosos, de todos modos ya nos vamos a morir. Si no es por el hambre, es por la enfermedad, o si no que nos maten aquellos, pero pues vamos a hacer algo. Y pues ahí van los 4 leprosos, camino al campamento enemigo. Y en el campamento enemigo escuchan que la tierra empezó a temblar. Cada vez que caminaban los leprosos, la tierra se estremecía. Y entonces dijeron, es Israel, se alió a otras naciones, nos van a matar. Y huyen todos, se matan entre ellos, salen huyendo. Y cuando llegan los leprosos dicen, pues ¿qué pasó? No hay nadie. Y pues dijeron, no, pues de aquí somos, ¿verdad? Y agarran comida, agarran tesoros, agarran de todo. Y dijeron, no estará mal, sí, que esto lo estemos disfrutando y nuestros hermanos están en la miseria. Vamos. Y ahí va el pueblo, mi hermano, ¿sí? Y cuando llegan los leprosos con Israel, o el pueblo de Israel, Israel se deja venir. Y fíjese la cantidad de riqueza que había, que todo el pueblo, toda la nación se enriqueció, ¿sí? Lo cambió en horas, amén. No pasaron días. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso externo, ¿sí? O eso que está hacia afuera, Dios lo puede cambiar en un instante, ¿sí? Pero lo que está dentro, ese es el problema, ¿sí? Porque eso no se cambia en un instante, eso requiere perseverar, amén. Entonces, si realmente quiero, si vencer mi batalla, pues hay que tomar la estrategia, ¿sí? Y la estrategia es tan sencilla, pero tan difícil de hacer, porque no hay ánimos para hacerlo, ¿sí? Y porque cuando uno lo empieza a hacer, al principio no se siente nada, siente uno que está haciendo el ridículo, ¿sí? ¿O qué caso tiene estar diciendo algo que ni lo creo? ¿Sí? Bueno, es que no es eso, el punto es hablarlo. Entonces lo empieza a hablar y el alma lo empieza a asimilar en su momento, ¿sí? O después de cierto tiempo, horas, ¿sí? Donde está dale y dale, y la persona empieza a agarrar una fuerza. Por eso le digo, el poder empieza a operar, amén. Y así se vence esa batalla, ¿está claro? Entonces es el Salmo 103, ¿verdad? Muy resumido esos versículos. Entonces el alma ya no está en la ansiedad, ¿sí? O en la depresión,
Depresión, angustia del pasado, ¿sí? Ansiedad, angustia del futuro, ¿sí? Entonces está atado a un pasado, depresión. Ansiedad, atado a un futuro que todavía ni existe y que lo más probable es que ni pase, ¿sí? Esa es la condición de un alma así. Entonces cuando aquel empieza a declarar la palabra, pues rompe sus lazos del pasado y se va a la depresión, ¿sí? Empieza a echar su ansiedad sobre Dios y empieza a sentir el cuidado de Dios, amén, como dice el apóstol Pedro, y Dios lo empieza a cuidar. Entonces no es de que Dios no pueda o no quiera, es que la persona no se sabe soltar, ¿sí? Pero el principio es hablar la Biblia. Entonces, por muy mal que se sienta anímicamente o físicamente, no dejemos de hablar la palabra, ¿sí? Pues uno sabe que se batalla, amén, que quieres empezar y dentro de ti está el desánimo, ¿verdad? Pero lo tiene uno que hacer. Entonces lo va uno haciendo y lo haciendo, esa estrategia tan sencilla, y es hablar la Biblia, hablar la palabra. Entonces empieza a haber una reacción en nuestro ser, porque la palabra es espíritu, ¿sí? Y empieza un reposo, amén. Eso es el Salmo 23, ¿sí? Eso es Cantar de los Cantares 2, la amada que va en los brazos de su amado, amén. Le vuelvo a decir así, ¿verdad? Lo más probable es que en lo exterior las cosas no cambian en un momento o después de orar así, pero de que algo va a pasar, algo va a pasar, amén. Puede ser que sea en ese rato, después de días, pero ya hay algo que, ya hubo un impacto aquí adentro, que es lo que realmente Dios quiere. Por eso le digo, lo de afuera Dios lo cambia en instantes, ¿sí? ¿Qué dice el Deuteronomio 28? ¿Sí? Si atiendes a la voz de Jehová, ¿sí? Si guardas su palabra, amén, si obedeces lo que te está mandando Él, entonces todas estas bendiciones, dice así, te seguirán. Y lo dice ahí, te alcanzarán, ¿sí? O sea, no la vas a buscar, la bendición va a andar atrás de uno. No va a ser como antes, ¿verdad? Cuando uno está en la aflicción, la andas buscando por donde sea y se esconde, ¿sí o no? La bendición, la misericordia no la encuentras por ningún lado, ves puros males, acabas al revés. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, esas cosas no son difíciles para Dios, ¿sí? Dios lo puede transformar todo eso externo en un momento, pero yo tengo que aprender lo de adentro. Eso es lo que a Dios le cuesta, ¿sí? Y no porque no pueda, porque aquí hay algo que se llama voluntad, ¿sí? Ego. Y esa cosa es un problema para todos, amén. Entonces Dios tiene que, si no lo hace uno a la manera sencilla, que es así como lo estoy explicando, pues lo vamos a tener que hacer a la manera difícil. Y la manera difícil es, si lo haces porque lo haces o te mueres aquí, ¿sí? Entonces ahí ya no hay de otra, amén. Y siempre Dios pues nos muestra nuestra condición, y por eso decimos muchas veces, ¿verdad? Bueno, si la forma en la que estás haciendo las cosas fuera correcta, ¿por qué estás así? Entonces la cosa es que algo no está haciéndose bien, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta, o al menos reconocer, no es por aquí, ¿sí? Es de otra manera, amén. Bueno, ya se nos fue mucho tiempo. 1 Corintios pues, pero eso guárdeselo aquí, porque esa es una manera de salir de nuestros desiertos, amén. Así es como Dios nos va procesando en el corazón. Entonces si lo aplicamos, mi hermano, vamos a ir creciendo en fe, amén. Y de veras, yo sé que a lo mejor que hay uno gordo, pero es que no es tan difícil, ¿sí? Después de más de 20 años te dicen, ¿verdad? Lo entiendes, pero de veras. Pero el problema es que uno se empieza a abismar en la depresión, en la tristeza, en la frustración, en la angustia, y como que todo se nubla. Y a veces son cosas que uno puede decir, pues es que he pasado por peores, ¿verdad? Pero como que todo se nos bloquea cuando el alma se empieza a angustiar, ¿sí? Pero no, entonces si uno alza sus ojos, como dice la Biblia, por encima de los montes, uno se va a dar cuenta que hay un socorro más grande, ¿sí? Y Dios, bueno, esas cosas se entienden y se aprenden cuando uno está madurando, ¿sí? Es cuando ya aprendes a soltarte en Dios, ¿sí? Pero de veras sí cuesta, amén. Pero hay que intentarlo, ¿sí? Entonces esa es una forma de salir del desierto. ¿Cómo es? Descansando en Dios,
Amén. Entonces, si Dios nos va a afligir o nos va a humillar, ¿sí? Nos va a probar, acuérdense que es probar la fe, ¿sí? Afligir el yo, probar la fe y sacar lo que hay en el corazón. Si esas cosas Dios las está haciendo, la forma más efectiva de salir es descansando en Dios, ¿sí? Pero para llegar a ese descanso, pues hay que darle la lucha. Amén. Otra escritura está en Josué. Cuando Josué cruza el Jordán, ¿sí? Pues él bajó todo el pueblo, ¿verdad? Bajaron a lo más bajo el Jordán, ¿sí? Y a veces nos toca vivir así, en lo más bajo de la vida, humillación, quebranto, desierto, ¿sí? Pero ellos salen de ahí, pues hay mucha enseñanza, ¿verdad? Salen viendo el arca, que eso ya es algo. Pero bueno, el punto es, agarran rocas, ¿sí? Josué le dice a los principales de Israel y él mismo, van a agarrar una roca del fondo del Jordán, ¿sí? Una piedra, y la van a llevar afuera del Jordán, y esto va a ser un testimonio para las otras generaciones. Y de hecho, dentro del Jordán hicieron otro altar, o levantaron otro monumento, ¿sí? Entonces agarran las rocas, ¿sí? Las piedras, y las sacan del Jordán, ¿sí? Y la enseñanza es, la forma de salir de lo bajo el Jordán, o sea, lo difícil de la prueba, ¿sí? Es abrazando la roca. Amén. Y pues la roca es la palabra, es Jesús. Entonces, si yo me agarro de la palabra, la abrazo, ¿sí? Si dejo mis métodos, dejo mi colmillo, ¿verdad? Largo y retorcido el mundo, y agarro lo que está en la palabra y empiezo a caminar, ¿sí? No veo resultado, no veo que me salga de aquí, pero voy a salir porque estoy abrazando la roca, que es la palabra, y esa roca nos va a sacar. Amén. La palabra de Dios. Entonces, el cristiano, ¿sí? Tenemos que aprender, pues eso sería lo normal, a depender de la palabra de Dios, depender de Dios. Amén. Y dejar de depender de tantas cosas que el mundo nos presenta como salidas, ¿sí? Entonces no es buscar el método de este mundo para tomarlo como una salida, es ir a la palabra, es ir delante de Dios, ¿sí? Por eso dice la Escritura, para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un presente. Si yo tengo que ir a Dios, dime qué hago. Amén. Y yo sé, mi hermano, que ya sea la dirección que dé atrás de la iglesia o una escritura, va a brincar, ¿sí? Y esa es la voz de Dios, es un rema, ¿sí? Y te direcciona, amén. Y a veces esas voces de Dios o esas palabras de Dios, ¿sí? Es cada ya, ¿sí? Pero empiezas a aprender que esto es así. Entonces ya no reniegas, ya no pataleas, ¿verdad? Llegas a la iglesia y tú dices, Señor, traigo el agua en el cuello, ¿sí? Ando de la patada, trapeado por todos lados, sin ganas de nada, ¿sí? Pero yo sé que debo estar aquí. Aquí estoy, Señor. Yo sé que algo vas a decirme, un versículo aunque sea, ¿sí? En la ofrenda, cuando pasen los niños, algo cuando me salude un hermano, pero de que me vas a hablar, ¿sí? Y pasa, mi hermano, ¿sí? A veces, bueno, Dios siempre nos habla a través de la palabra, o eso debería ser lo correcto, a través del mensaje. Pero a veces como que no nos cae, uno está esperando ese rema, ¿sí? Algo que me dé vida. Dime algo, Señor, dime algo. Amén. Y Dios nos habla. Bueno, eso ya se los platiqué, ¿verdad? Pero bueno, ahí va otra vez. Amén, dice el Sergio. Sí, ahí va otra vez, pues. Una de esas etapas muy complicadas en lo material, estuvo un hermano en el arca, un hermano de allá de otro estado. Y pues uno lo había escuchado y todo, y yo dije, no, Dios va a bendecirnos. Eso fue un miércoles. Y pues yo trabajaba en cierto lugar, lejos de la iglesia. Entonces dije, no, yo tengo que ir, es que Dios me va a bendecir, Dios me va a hablar. Y eran de esas etapas donde el agua está en el cuello. Sí, es de que me hablas o aquí, hasta aquí llegué, ¿sí? Y Dios me va a hablar y tengo que ofrecer sacrificio. Y pues no traían más que 5 pesos, ¿verdad? La cosa estaba muy tremenda. Y pues no podía menos agarrar un camión. Dije, no, tengo que ir y Dios me va a hablar, y pues ahí voy. Dios me va a hablar y Dios está viendo mi sacrificio hasta que llegué a la iglesia.
Dios está viendo mi sacrificio, está viendo mi esfuerzo, me va a hablar de seguro, más se van a soltar todos los profetas encima de mí, ¿verdad? Y ya pues escucho el mensaje y dije, ay no, pues no me está hablando, no entiendo nada. Sí, termina la predicación y dije, no, qué onda, Señor. La alabanza, pues ya cuando recojan la ofrenda, Dios le va a hablar al que ore por la ofrenda y me va a soltar una palabra. Nada. Y de pronto me viene la voz de Dios a mí y Dios me dice, yo soy digno de eso, yo soy digno de ese sacrificio y aún de que des más. ¿Sí? O sea, no me dijo, te voy a bendecir por tu esfuerzo, qué bárbaro, me impresionaste. ¿Sí? No, Dios dijo, yo merezco eso y merezco más. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Con eso me di por bien servido. Entonces esa fue la palabra que yo necesitaba, ¿sí? Y no me habló, ya te voy a sacar de pobre, no te preocupes, mi hijo, ¿sí? Y esos cinquitos que traías fue tu ofrenda, yo la recibí, ¿sí? No me dijo nada de eso. Me dijo, merezco que des más, ¿sí? O sea, no dijo lo que uno esperaba oír. Pero eso fue un rema, amén. Y eso me ha mantenido hasta ahora. Entonces, por eso le digo, es una voz que viene de Dios y que está en su palabra, amén. Entonces, pero hay que estarle hablando al alma, ¿sí? Entonces aquí la cosa sería bueno, hago el esfuerzo contra mí mismo, ¿sí? Por hacer algo que Dios quiere, o retrocedo porque estoy indispuesto y tengo una justificación para no hacerlo, ¿sí? Bueno, es que Dios nos prueba, ¿sí? Dios nos prueba. Entonces cuando todo está fácil, no es prueba, amén. Entonces cuando todo se pone al revés, pero dentro de usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Es un forzarse, amén. Y ese esfuerzo Dios lo ve y Dios puede decir, eso es lo que tenías que hacer, ¿sí? Eso es lo que tenías que hacer, entre muchas cosas, ¿verdad?, que pasan en la vida, bueno, el Señor. Entonces son cosas que es un forzar el alma. Entonces cuando yo no hago ese esfuerzo, ese es un ejemplo, ¿verdad? Son muchas áreas donde debemos de hacer ese esfuerzo. Si no lo hacemos en medio de la aflicción, o sea, en medio de la contradicción, ¿sí? Entonces Dios va a decir, pues haces lo normal, ¿sí? Está bien, te bendigo y todo, ¿verdad? Pero esto yo te lo puse para que dieras el extra. Amén. Por eso la Biblia dice, ¿sí? Habla de Abel, como nos lo han enseñado. Por la fe Abel dio un más grande y más excelente sacrificio. Entonces hay momentos en nuestras vidas, ¿sí?, donde se tiene que dar un más grande y más excelente sacrificio, ¿sí? Así va a ser, mi hermano. Entonces no esperemos que todo se dé fácil, ¿sí? Que todo se dé a la primera. Amén. O que todo se nos ponga, porque a veces ese es el lenguaje cristiano, ¿no? Si se da, era de Dios. Sí, dígale eso a Pablo. Pues entonces nada era de Dios. Se la vivió en la cárcel. Sí, hay un predicador muy famoso, Washmani, de los generales de aquellos años. 20 años en la cárcel. Ahí fue su ministerio. Sí, en la cárcel de Corea o de China, no recuerdo. Él ahí murió, ¿sí? Entonces nunca fue famoso, no estuvo en plataformas, no hizo nada. Bueno, hizo mucho porque dio muchos mensajes, mucho escrito, por eso hay libros de él, pero realmente él no escribió más que 1 o 2 libros, pero hay un montón de libros de él, de lo que él escribió en la cárcel, ¿sí? Fueron 20 años en prisión, amén. Entonces, imagínense que yo lo hubiera pensado como pensamos los cristianos de ahora, si se da era de Dios. Entonces va a decir, no, pues no era de Dios, estoy en la cárcel. Imagínense a Jesús en la cruz, entonces no era de Dios que viniera a este mundo, que nadie me quiere aquí, todos me desprecian. No, sí, claro, hay momentos donde todo se va acomodando y se va hilando y todo se da, sí, pero no siempre va a ser así, amén. Entonces, si yo siempre espero que todo se dé y que en todo tenga ánimos para hacer las cosas, no voy a crecer, amén, no voy a crecer, o que sienta hacerlo, no voy a crecer, amén. Y créame que va a pasar lo contrario. Lo que Dios quiere es que yo ofrezca. Acuérdense cómo empezó todas estas enseñanzas, ¿verdad?
es sacrificio, mi hermano. ¿Sí? Esto es inevitable. Entonces, vea la vida de Abraham, que es la que toda la vida que estamos estudiando, la vida de Abraham. Entonces, imagínese, ¿usted cree que cuando él sale de Ur de los Caldeos, o donde salió de Harán, a una tierra que ni sabía dónde, escuchó una voz que no sabía ni quién era, sí, pero él empezó a caminar? Amén. ¿Usted cree que en el camino no hubo sirvientes, no hubo familiares, bueno, gente que iba con él? Pues que murmuraron, sí, que a lo mejor hubo gente que se le murió en el camino. ¿Usted cree que no le vino a la mente qué estoy haciendo aquí? Sí, o sea, ¿qué hago aquí? Pues, ¿para qué? ¿Qué necesidad tengo? Sí, si yo estaba bien en Harán, éramos ricos ahí, sí, ¿qué necesidad de hacerle caso a una voz rara? Sí, que me sacó de un lugar que no sé ni a dónde, ni siquiera me dijo dónde vamos, no me dijo sal de tu tierra, sí, no me dijo ni a dónde, ni para qué, ni por qué. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, él no pensó así. Entonces yo pienso, puede ser, porque fueron muchos años esperando la promesa, que en ese camino alguien se quejó, a lo mejor la esposa, sí, los sirvientes, amén. ¿Y qué andamos haciendo aquí? ¿Qué dice el patrón? ¿Verdad? No, pues que vamos a una tierra que Dios le habló. ¿Cuál Dios? ¿Cuál tierra? Pues ni él sabe. No, ya está mal el patrón, es que necesita un hijo. Si es que ya está viejito, ya se le bota la canica, ¿verdad? Pero pues ni modo, es el que manda, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces, pudo haber pasado esos momentos aquí adentro de que, ¿y qué estoy haciendo aquí? Amén. Pero esto es porque Él me dijo que saliera. Amén. Y como Él me dijo que saliera, voy a dar pasos. ¿A dónde voy? No sé. Sí, pero yo sé que Él me va a guiar a la tierra que Él me prometió. Entonces, Él fue dando pasos de fe. Sí, no siempre, mi hermano, todo se va a dar color de rosa y podemos así decir si es de Dios. Sí, de hecho, normalmente cuando algo es de Dios, al menos en un inicio, tiene mucha oposición. Sí, mucha. Sí, porque y no se da y se batalla para que se dé, pero ahí es donde se prueba la fe. Bueno, tú creíste que Dios te llevó ahí, crece. Sí, tú creíste lo que Dios te habló, pues permanece. No, pero no se está dando y ya quiero tirar la toalla o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces no creíste, pues. Sí, y ahí es donde la persona tiene que permanecer. Todos tenemos que pasar por eso. Y esas son pruebas mínimas. Sí, mínimas a comparación de otras, ¿verdad? Cuando ya Dios dice, ahora sí, tú vas a ir al frente de un pueblo, véngase para acá y ¡fum!, te despedaza, sí, y te vuelve a hacer. Amén. Ya no vamos a ver nada de esto, pero vámonos pues. 1 Corintios, ahora sí. 1 Corintios 10. Entonces, perseverar, sí, por encima de lo que sienta, lo que vea, dar la batalla. Ofrezca más, mi hermano, sí, más sacrificio, que Dios lo vea. Amén. Siempre y cuando sea la voz de Dios en su corazón. Bueno, vamos a leer pues. Dice así, 1 Corintios 10, 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjese bien, aquí hay un listado de 5 cosas que hizo un grupo del pueblo de Israel para poder salir del desierto, ¿sí? Y obviamente pues muestra la contraparte, ¿verdad? Otras 5 cosas que hicieron otros para morir en el desierto, ¿sí? 5 y 5. Dice, todos en Moisés fueron bautizados, esa es la 1. 2, en la nube. 3, en el mar. Entonces aquí está hablando del bautismo en Moisés, no es bautizar en los muertos, como lo hacen ciertas denominaciones. Ahorita lo explicamos. Entonces en Moisés, en la nube, en el mar. Y número 4, todos comieron el mismo alimento espiritual. 5, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora fíjese lo que dice el 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Entonces, ¿de quiénes? De los que no hicieron eso, ¿sí?
de los que no se bautizaron en Moisés, en la nube, en el mar, los que no comieron el mismo alimento espiritual, los que no bebieron la misma bebida espiritual, de esos no se agradó. ¿Usted se acuerda que Hebreos dice que quiénes son los que se agradan, o de los que Dios se agrada? Los que son de fe, ¿sí? Entonces ahí hay algo clave, amén. Bueno, sigue diciendo, por lo demás, de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces aquí hay algo. ¿Qué quiere decir? Que el desierto me puede matar, ¿sí? O sea que, acuérdense lo que el desierto, los que no estuvieron el domingo, pues vean la transmisión, ¿sí? Desierto, la prueba, la aflicción donde Dios nos va a pasar, amén. Entonces, Dios se la está jugando, porque Dios sabe que hay gente que ahí se muere. ¿Qué es eso de que ahí se muere? Hay cristianos que hasta ahí llegan, ¿sí? Donde dicen, es que esto ya es mucho, ¿sí? Dios no me responde, y tiran la toalla, mi hermano, ¿sí? O ya sueltan los sueños o la visión de Dios y dicen, pues ¿para qué seguir? ¿Sí? Y poco a poco se van secando, amén. Y la intención de Dios es que no se mueran, amén, porque Dios a esos los llamó, ¿sí? Esta generación, los que salen de Egipto, la intención de Dios era que ellos entraran, ¿sí? Dios no era de que pasen y se mueran y luego que entren los hijos. No, era, estos tienen que cruzar porque a ellos les di la promesa, pero ellos no quisieron, ¿sí? Entonces, mucha gente, lo que pasa es que cuando viene la lucha o la aflicción, ahí se puede morir, se pierde los sueños, pierde la aspiración y empieza a tener un cristianismo, lo voy a decir así, aunque se oiga feo, muy mediocre, ¿sí? Empieza a tener un cristianismo muy tibio, muy apático, porque él ya no tiene una motivación, ¿sí? Cuando una persona tiene una aspiración hacia la tierra de promesa o terminar su proceso, por eso acuérdense de Moisés, él dice la Biblia que tenía los ojos puestos en el galardón. Él estaba sufriendo en el desierto, pero él miraba un galardón, decía, si aguanto, de aquí voy a salir con eso. Entonces vale la pena, lo que hizo Jesús, Hebreos lo dice, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Entonces él no veía el oprobio, la humillación, no veía el morir en la cruz, que es mucho, sino era nada más que lo clavaran. Era el pecado, era Satanás con todo su gobierno, su reinado encima de él, ¿sí? Era la muerte esperándolo, amén, que lo acechaba, era el desprecio de su nación, era el pecado suyo. Todas las enfermedades que usted siente y que existen y otras que no han descubierto, él las estaba padeciendo ahí. ¿Se imagina sentir diabetes? ¿Sí? O sentir la peor enfermedad. Él la estaba sintiendo en ese momento. El dolor, ¿sí? Imagínense sentir un tumor, ¿sí? Que te está matando por dentro. Sentir un cáncer en la matriz, que dicen que es un ardor. Entonces imagínense, eso lo estaba sintiendo. Ahora imagínense toda la maldición de generaciones y generaciones, porque él pagó nuestras iniquidades, dice Isaías 53, él lo estaba sintiendo. Entonces imagínense, la Biblia dice también que ahí venció a Satanás y a los principados, o sea que ahí no estaba un demonio, estaba todo el ejército. Entonces si con un chocarrero, ¿verdad? De esos de que se sube el muerto, ¿sí le he sentido que se le sube el muerto? ¿Sí? O la parálisis del sueño, ¿sí? Bueno, si no lo he sentido, un día lo va a sentir, ¿sí? Eso es normal también. Entonces imagínense si ese nos asusta. Es que vi una sombra, ¿verdad? Es que sentí que se acostaron en mi cama, ¿sí? Que yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Sentí que ya no podía ni hablar. Bueno, ahí no era uno de esos, era Satanás con todo su ejército, ¿sí? Era la muerte acechándolo como un buitre esperando que se muriera, ¿sí? Para agarrarlo y decir, aquí te vas a quedar, no vas a levantarte. Entonces cargó nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra enfermedad, toda nuestra aflicción en horas la estaba sufriendo, ¿sí? La agonía y luego lo peor, el Padre le dio la espalda, ¿sí? Como quiera nosotros clamamos a Dios o clamamos a la sangre de Cristo y ¡pum! Se acaba aquel parálisis, ¿no? ¿Sí? Él no lo sentía, ¿sí? Fue tinieblas totalmente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces él cargó todo eso por nosotros, mi hermano, amén. Entonces al sufrir toda esa batalla, ¿sí?
a pesar de eso, seguía viendo lo que está adelante. ¿Sí? ¿Saben qué es eso? Eso es ser una persona de fe. Amén. Por eso Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el más grande. ¿Sí? Nadie es como Jesús. Amén. Por eso el Padre se expresa así de Jesús en el Salmo 45. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia, el Padre, mi hermano, no es el salmista, es Dios Padre cantándole a Jesús. Sí, porque esos son los salmos, son cantos. Entonces el Padre le está entonando una alabanza. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua, el Padre, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Sí, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Sí, y el Padre lo empieza a exaltar. ¿Y por qué lo exaltó? Porque Él bajó a las partes bajas de la tierra, porque Él cargó toda nuestra enfermedad. Sí, la cargó sobre sí mismo. Entonces, cuando alguien lo entiende, no puede ser mediocre. Sí, no puede ser tibio. Amén. Su corazón es: ¿qué más te tengo que ofrecer? Sí, ¿qué más quieres que dé por ti? Sí, es demasiado lo que hiciste por mí. Amén. Pero eso se tiene que revelar. Desgraciadamente, mientras eso no viene a nuestro corazón, el cristianismo es así: tibio, pacífico, ¿sí? De queja, de por qué no me pasa esto, de por qué no salgo de esto, por qué no me ayudas en esto, ¿sí? Cuando Dios está diciendo: y ya viste todo lo que pasó en la cruz, ¿sí? Y te diste cuenta de dónde te saqué, ¿sí? ¿Quieres que te dé una paseada a donde ibas a ir? ¿Sí? Y que sepas lo que se siente las llamas del infierno, que tú no las sabes lo que se siente. Yo sí lo sé, porque Él bajó a esas partes. ¿Sí? Y la Biblia dice que lo quiso retener, la muerte, dice un salmo, los dolores de la muerte lo quisieron retener. O sea, la muerte le echó lazos. Qué tremendo sería ese momento. ¿Sí? Fue una guerra allá abajo. Entonces la muerte le tiraba lazos y lo quería amarrar y decir: de aquí no te vas, porque Satanás ya le pegaste allá arriba y solo quedo yo. ¿Sí? Y si no te retengo, se acabó todo. ¿Sí? Y se hace una guerra allá abajo. Y el Señor sufrió lo que es estar abajo. No sufrió el tormento probablemente, ¿verdad? Porque nunca pecó. Amén. Pero Él sabe lo que es estar ahí abajo. Entonces se hace una guerra ahí. Y entonces el Señor ve los cautivos, ¿sí? Que están ahí por la ley. ¿Sí? Que la Biblia dice que los que creyeron en la ley eran como reos. Está en Corintios. Y el Señor los agarra y dicen: se acabó la esclavitud. Sí, vencí a Satanás, vencí a los principados y estoy venciendo a la muerte. Sí, y entonces agarra a todos los cautivos de ahí y se los lleva, mi hermano. Sí, y entonces pasa lo que dice Efesios 4. Amén. Llevó cautiva la cautividad. Entonces el Señor establece, ahora sí, ¿verdad? Ya no existe más esto. Sí, ya no hay seno de Abraham, ahora hay paraíso. Ya no van a tener cercanía, ¿sí? Con el inframundo, con el Seol. Ahora van a estar en un lugar especial, esperando su galardón, ¿sí? Y se los lleva. Y así dice la Biblia, Efesios 4, que bajó a las partes bajas y se levantó, dice, y subió lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones, ¿sí? Entonces, ¿cómo no se va a amar a un Dios así? Amén. ¿Cómo no se va a servir a un Dios así? Entonces, ¿cómo se puede decir o tener una mentalidad tibia ante un Dios que dio todo? Sí, decía el pastor Matías en la mañana, Dios es el ser más generoso, se dio todo en Jesús. Entonces, cuando alguien no lo entiende, su lenguaje va a ser: ¿por qué no me sacas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das? ¿Por qué permites esto? Cuando Dios va a decir: ¿y ya viste eso? Sí, mira mis manos, tienen agujeros aquí. Sí, mira, y saca el costado. ¿Ya viste? Yo no tenía necesidad, lo hice por ti. Me atravesaron en tu mundo, sí, por tu pecado. Amén. Ustedes quitan sus sandalias de oro, ¿verdad? Y ya viste mis pies, están agujerados por ti. Y que se quita el manto, mi hermano, y le vea la espalda, sí, todas las laceradas. Amén. Porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que vio Juan un cordero como inmolado, sacrificado, molido, ¿sí?
Se quita su vestidura de realeza y nos muestra sus marcas. Cuéntalas. Cada una es una enfermedad tuya, ¿sí? Cada una es un diagnóstico de muerte que tú merecías, ¿sí? Yo lo cargué por ti. Amén. Entonces, se necesita entenderlo. Entonces, cuando eso se da, es cuando usted está viendo el galardón. Y no es nada más la corona que le dan en el cielo por su trabajo aquí, porque nosotros ya no trabajamos por salvación, ¿sí? Él ya la ganó por nosotros. Trabajamos por un galardón, ¿sí? Y trabaje mucho, amén, gane muchas almas, interceda por muchos, ¿sí? Restaure a mucha gente, porque en los cielos hay recompensas, amén. Entonces, nuestra mirada no es nada más ese galardón, ¿sí? Que ya sería mucho poder ver un galardón así. Va más allá, ¿sí? Poder acercarse al trono, a la diestra del Padre, y verle las manos al Señor, ¿sí? Verle los pies y tirarse a los pies y decir: estos están así por mí, ¿sí? Tú lo hiciste por mí, mi pecado te hizo esto, amén. Mi vida no fue la gran cosa, amén. No puedo pagar con lo que viví en el mundo, fue muy mínimo, sí, tanto de cosas feas como buenas, para poder decir, o no sé, como recompensar, si se puede decir así, o pagar lo que tú hiciste por mí. Entonces, es como dice un canto, ¿no? He esperado este momento toda mi vida, sí, poder llegar ante el trono, ver su rostro, amén, verle las marcas, que ya no sean visiones, sí, que ya sería mucho una visión ver al Señor, que ya no sean un sentir, el escalofrío, el calorcito, sea cara a cara, mi hermano, amén, y tocarle los pies, sentir sus marcas y decir: Señor, ¿por qué lo hiciste? Amén, meterle su mano aquí y decir: Señor, eso fue por mi pecado, amén, tocarle su espalda, sus coronas, las marcas de la corona, porque Él está arriba intercediendo como hombre, amén, así dice la Biblia. O sea, ¿qué cree que conmueve al Padre? Saca las manos el Señor, a ver, ese tremendo, como lo llaman todos, sí, sí es tremendo, más que eso, pero Señor, Padre, yo pagué por él, dale chance, es tremendo, y lo que le sigue, sí, pero ten misericordia. Y entonces el Padre ve las marcas y dice: voy a tener misericordia de él, amén. Pero si en el año no me da fruto, entonces lo voy a tener que cortar, porque está inutilizando la tierra. Qué tremendo, llegar a eso, sí, que Dios puede decir: está estorbando para que otros puedan crecer, sí, y que Dios tenga que decir: desarraíguenlo de ahí, porque está estorbando para que otros crezcan. Dios nos guarde, Dios nos guarde, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Sí, entonces, ¿vale la pena el desierto o no vale la pena el desierto? Claro que vale la pena, sí, porque se nos muestra más Dios. ¿Vale la pena el sacrificio? Claro que sí, todo vale la pena por Dios, amén. Pues vamos a ponernos de pie y se acabó, amén. Pero el domingo, con el favor de Dios, vemos 1 Corintios. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su sacrificio, amén, su hermosa obra por nosotros. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Dios, por tan grande obra que has hecho en la cruz, Señor. Gracias, bendito Dios, porque pagaste un precio, Señor. Bendito Dios, que no merecías pagar, pero lo hiciste por nosotros. Tú nos has redimido, Señor. Bendito Dios, tú nos has redimido, Señor, y tú has pagado un precio enorme, Señor, por darnos vida. Y en este día, Señor, nuestras vidas se entregan a ti, Señor. Perdónanos, Padre, si nuestras vidas no se han dado como tú mereces, Señor. Es que no entendemos muchas cosas, Señor. Reconocemos que hay muchas áreas donde, Señor, no hemos crecido, no hemos entendido, pero nuestro corazón es tuyo. Y en este día abrimos el alma para decirte también a ti que te amamos, que todo vale la pena, Señor, por ti. Bendito Dios, Señor,
que perdones nuestras vidas, Señor, cuando anteponemos cualquier circunstancia difícil, buena o mala, Señor, sueños, deseos personales, por encima de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú nos has mostrado un amor tan grande, Señor, en esa cruz, bendito Dios. Todos los días hay un clamor por nosotros, todos los días y todo el tiempo, Señor, delante del trono de Dios por nosotros, Padre. Y lo haces tú, Jesús. Tú eres el más hermoso, eres el más grande. Nadie nunca va a ser como tú, Señor. Pero nuestro anhelo es seguir tus pisadas y mostrarte amor también, Señor. Sabemos que nunca vamos a hacer lo suficiente, Señor, como para recompensar, Señor, o para pagar lo que has hecho por nosotros, Señor. Nunca lo vas a hacer, y yo sé que tampoco lo esperas, Señor. No esperas que alguien te pague, bendito Dios. En primera, porque no lo vamos a poder hacer, y en segunda, porque tú lo hiciste por amor, no porque esperabas recompensa, Señor, bendito Dios. Pero bien haríamos si entregamos nuestras vidas a un Dios tan hermoso, a un Dios que se ha dado por nosotros, Señor, para nunca tener vidas tibias, vidas apáticas, Señor. No queremos morir en el desierto, Señor. Por eso queremos alzar nuestros ojos, Señor, y mirar esa obra en la cruz, Señor. Bendito Dios, esa obra hermosa, Señor, por la cual nosotros estamos de pie. Tú eres el más hermoso, eres el más generoso, Señor, y nuestras vidas hoy se doblegan ante un Dios tan hermoso, tan poderoso, que ha derramado toda su sangre para darnos esperanza y darnos una salvación eterna. Te amamos, Señor, Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro Padre, Señor Jesús. Te amamos a ti, porque te ofreciste pensando en nosotros, Señor, porque llevaste todo el castigo de nuestra paz, Señor. Por tu llaga hemos sido curados, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestra fuerza, bendito Dios. Y hoy, Señor, dejamos de ver los montes, las dificultades de este mundo, Señor. Dejamos de ver, Padre Celestial, lo seco de este desierto, y alzamos nuestros ojos por encima de donde viene nuestro socorro, Señor. Abrazamos la roca de tu palabra, Señor, y nos echamos en tus brazos, Señor, para que tú nos saques probados y aprobados de nuestros desiertos, Señor. Bendito Dios, en los brazos del amado, Señor, abrazando la roca, Padre, en lo más profundo del Jordán. Bendito Dios, pudiendo hablar como habla aquellos que te creen, Señor, esperando de nosotros tú, Señor, que nuestro lenguaje sea un lenguaje de gratitud, un lenguaje de amor a Dios, un lenguaje de alabanza, Señor, donde se perfecciona el sacerdocio, Señor, en el desierto, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo sé que estás aquí, Señor, porque así lo dice tu palabra. Y porque puedo sentir tu presencia, Señor. Puedo percibir tu presencia. Bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Dios nos está observando, mi hermano. Y sus ojos son como escáner, como fuego que pasa por todo nuestro interior, que nos va examinando, que va examinando lo profundo del corazón. Y como dice la Escritura en Hebreos, que esa palabra es como una espada que entra. Dios está viendo la gratitud, Dios está viendo también la fe, Dios está viendo también las áreas que nos están frenando al pasado, que nos están amarrando en la dificultad, y en el nombre de Jesús yo declaro que a causa de la unción se pudre el yugo del pasado, el yugo de la esclavitud. Señor, la esclavitud es a la amargura, esclavitud es a la queja, esclavitud es, bendito Dios, a la frustración, a la depresión, esclavitud es, bendito Dios, Señor, Padre, en este día caen los yugos, las cadenas de nuestros pies, de nuestras manos, Señor, para correr, Señor, a tus pies, bendito Dios, y caminar este camino tan precioso, tan perfecto, que es el camino de la vida, el que nos lleva a la vida eterna. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, se suelte tu voz, Señor, como viento poderoso, Padre. Señor, que rompa las cadenas de tu pueblo, que pudra los yugos de tu iglesia, bendito Dios, que quiebre, Señor, los argumentos humanos, Señor, que la gloria de Dios sea vista a través de un pueblo que te cree, Señor,
que tiene sus batallas, pero su corazón es para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, Señor. Veo a Dios, mi hermano, sirviendo. Veo que pone una mesa, pero lo hace apresuradamente, como si estuviera emocionado, como lo hace un buen anfitrión, emocionado por sus visitas. Pone una mesa blanca, grande, pone mucho pan, pone candelero. Y Él nos invita a venir a esa mesa y sentarnos a comer. Él nos está dando pan, pero Él nos está sirviendo. Y Él se ve feliz porque corremos a la mesa, Señor, y Él no se sienta. Él es el más servicial del universo, el único Dios que sirve a su creación. Él nos está sirviendo, nos está poniendo el pan a la mesa. Él tuvo que entregar su vida para que podamos comer el hermoso pan de su palabra, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Y Él se para al lado de esa mesa, y nosotros sentados en la mesa, y Él empieza a decir a todos los demás: no menosprecies la mesa del Señor. No es religión lo que se da, es vida, es espíritu. No es un sacrificio inmundo, es cordero de Dios, es palabra de Dios, es pan que descendió del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Y algunos se ven tan débiles, tan cansados, Él mismo va hasta la silla y los trae. Es como gente que está como si estuviera como agonizando, muy enferma, ya se le ve amarilla la piel, tan cansada, tan fea su condición, pero Él va hasta la silla y lo saca de ahí y lo toma de la mano, como se toma como a un anciano y a alguien que no puede caminar, y se lo va llevando y lo va acercando a la mesa. Y Dios le empieza a decir: lo único que tienes que hacer es comerlo, no lo vomites. No ven, como decimos normalmente, que no entre por una y salga por el otro oído. Cómelo, reténlo, créelo, atesóralo, y esta palabra te va a vivificar. Y yo veo que esa persona la sienta y le empieza a dar del pan, pero Él se lo da porque esa persona está tan débil, tan enferma. Pueden ser muchas cosas: pecado, áreas dañadas, heridas, etcétera. Pero cuando empieza a comer el pan de la mano de Jesús, le vuelve la vida a esa persona. Se le abren los ojos otra vez, su semblante empieza a cambiar, su cuerpo empieza a agarrar fuerza y deja de ser así como languideciendo o muriendo en su cuerpo, y empieza a tomar fuerza, y ahora se empieza a gozar y se empieza a reír con los demás que se están riendo, que están felices porque están comiendo el pan de la mesa del Señor. Yo los bendigo, mis hermanos, y yo declaro en el nombre de Jesús que hay mesa en este lugar por la gracia de Dios, y que Dios nos está poniendo pan, o nos está sirviendo mesa en medio del desierto. Dios nos está poniendo mesa en el desierto. Agárralo, mi hermano, come esta palabra, come la palabra, créela, atesórala, medítala, reténla, que cuando venga la duda te acuerdes de la palabra y digas: no, porque me enseñaron esto, yo reprendo este pensamiento. Que cuando venga los argumentos humanos a debatir la palabra, derríbalos y di: no, porque esto está escrito y así dice la Escritura. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo me digo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Veo a Dios al frente, levanta sus dos manos y escucho que me dice: déjame bendecirlos a mí. Y extiende sus dos manos el Señor, y escucho la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Eres bendito, eres un pueblo favorecido, eres un pueblo bendecido por la gracia de Dios. Yo veo que Dios sale al aliento o soplo de sus labios y nos vivifica en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Dios nos declara que nos va a enseñar a caminar en este desierto. No vas a sentir con ese razonamiento humano grande, espantoso, terrible, la queja continua.
sino que serán tiempos, Señor, donde el pueblo se deleite, porque hay mesa en el desierto. Hay mesa en el desierto, Señor. Bendito Dios, hay ríos en la soledad, Señor. Hay, bendito Dios, fuentes en la sequedad. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, cuando dejas de ver el problema, dice el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que siempre ha habido fuentes en el desierto. Cuando dejes de enfocarte en lo que no tienes y dejes de enfocarte en la queja, te vas a dar cuenta que hay manantiales en el desierto, que hay mesa en el desierto, que está esperando que corramos y nos sentemos en ella todos aquellos que creen. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, Dios nos bendice con su palabra, con su presencia, con su pan. Señor, yo declaro que tú nos impartes fuerza, nos impartes fe, Señor, nos impartes entendimiento en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, y que cumples tu propósito para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Declaramos cielos abiertos sobre tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios, y amén. Amén. Dieron un aplauso al Señor. Podemos pasar, mis hermanos.